Ustedes, por la gracia del Señor, el pastor Antonio Gamichipi y yo somos amigos de hace muchos años, y es más, hemos sido pastores él fue un tiempo pastor de South Main y yo también fui pastor en la misma iglesia. Así que, hermanos, él terminó, hermanos, el seminario antes de que yo lo terminara en la Ciudad de México, y después yo llegué, hermanos, también para hacer el seminario en ese mismo lugar. Así que conocemos a la familia Gamichipi de muchos años, y hermanos, es un privilegio para mí estar con ustedes porque hoy es el día del pastor. Entonces el hermano Coco me ha hecho favor, hermanos, de poner, hermanos, el título del sermón. A ver, pastor Gamichipi, ¿cómo es el título del sermón? Identidad, ministerio y recompensa. Identidad, ministerio y recompensa. Vamos a abrir la Biblia, amados hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, los primeros 7 versículos, amados hermanos. Quiero decirles, hermanos, que Dios me dio el privilegio de ir a estudiar también al Nueva Orleans, New Orleans Baptist Theological Seminary, y ahí pude estudiar esta carta en griego, versículo por versículo, bajo el profesor Carlton Winberry. Así que, hermanos, es un honor y un privilegio predicar sobre este pasaje de Primera de Pedro. Si son tan amables, hermanos, ponemos en pie para leer este pasaje de la palabra de Dios, y lo haremos alternadamente. Si son tan amables, hermanos, en acompañarme, yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente. Dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ustedes, hermanos. Apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de mi gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillamos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere en el cielo. Todos juntos el 7, hermanos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos, hermanos. Señor, hemos leído tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que glorifiques tu nombre. Que el nombre de Jesucristo, el príncipe de los pastores, el buen pastor, reciba la honra y la gloria, la adoración y la alabanza. Y a nosotros como iglesia te pedimos que nos edifiques, nos consueles, nos exhortes. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oramos y te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Comienzo, hermanos, esta mañana diciéndoles como introducción que hoy celebramos el Día del Pastor, ¿verdad? Y los felicito, hermanos, porque octubre, ¿verdad?, es el mes cuando todas las iglesias cristianas, hermanos, en América, celebramos, hermanos, algún día, algún domingo, el Día del Pastor. Ahora, hermanos, la Biblia, ¿qué nos dice?
os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y también esto lo dice en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Pero luego, hermanos, en Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto lo dice en Hebreos 13, 7. Entonces, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón el sermón, identidad, ministerio y recompensa, ¿verdad? Y quiero, comenzando diciendo, hermanos, que después de su resurrección, nuestro precioso Salvador Jesucristo se apareció a sus discípulos en el mar de Tiberias, conforme a Juan 21:1. Dice la Biblia, hermanos, que ahí Jesucristo, el Señor, se manifestó su providencia y su gracia a los apóstoles de una manera especial. Como fruto de la obediencia de sus discípulos, Jesucristo les dio una cosecha abundante, de tal manera que los peces ya no cabían en las redes se rompían, hermanos, y tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores para que viniesen a ayudarles. En este pasaje, hermanos, el Evangelio de Juan nos enseña la condición espiritual de Pedro. La Biblia dice, hermanos, que el apóstol Pedro se encontraba sin ropa, o sea, andaba pescando, ¿verdad? Dice que Pedro se había vuelto a su antiguo oficio de pescador. El Evangelio de Lucas informa que Pedro cayó a los pies de Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, esta experiencia quedó bien grabada en la mente de Pedro, porque fue en este contexto de la pesca milagrosa que Jesús pidió 3 veces a Pedro que apacentara sus ovejas. Esta palabra apacentar quedó grabada en la mente del apóstol Pedro, porque el Señor, cuando nos habla, hermanos, nos deja grabada en nuestra memoria su bendita palabra. Esta palabra la usa Pedro en su carta para hablar de su ministerio pastoral, la palabra apacentar. Les invito entonces a meditar en este tema, hermanos, del ministerio pastoral de Pedro. Yo veo, hermanos, en primera de Pedro, que la identidad de Pedro es triple. Cuando yo estoy hablando de identidad, ¿de qué estoy hablando? Ahorita es muy común decir que alguien te puede robar tu identidad, que alguien puede robar tu Social Security, que no des tu Social Security, hermanos, ni a tu mejor amigo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque pueden robar tu identidad, pueden sacar del banco todo tu dinero, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Our identity, we have to protect our identity. So voy a decir algunas palabras, hermanos, porque Caleb habla poquito español nada más, pero we do appreciate that you came today. God bless you, brother. God bless you. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿cómo se titula, hermanos, Pedro a sí mismo? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Cuáles ancianos, hermanos? Bueno, hermanos, el apóstol Pedro dice a los expatriados de la dispersión que están en el Ponto. El Ponto está al norte de Asia. Capadocia está al sur de Asia. Asia, bueno, refiriéndose a todo el Asia Menor. Bitinia, que está al norte. Pedro, hermanos, fue un misionero de Dios que llevó la palabra al Asia Menor. Y me imagino, hermanos, que en esas ciudades había iglesias que posiblemente, hermanos, él había establecido. Porque acuérdense, hermanos, que el apóstol Pablo, el Señor
le dijo en sueños, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice que el Espíritu Santo le impidió ir a Asia. Entonces, hermanos, pero a Pedro, ¿verdad? El Señor lo llevó a esas ciudades, y yo creo, hermanos, que Él estableció ancianos en cada ciudad. Ahora, hermanos, en esas ciudades entonces, hermanos, había líderes espirituales que son los ancianos. Pero, hermanos, Pedro se llama a sí mismo anciano. La palabra anciano, hermanos, es la palabra presbítero. Presbítero. Esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento para describir a los líderes de la iglesia. ¿Cómo podemos ver esto, hermanos? Dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Ahí está hablando de los ancianos de la iglesia. Ahora, hermanos, también dice la Biblia en Hechos 11, 29 y 30, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pablo, hermanos, Lucas dice, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto lo dice en Hechos 14, 23. Luego, hermanos, cuando Pablo y Bernabé tuvieron que reunirse con los ancianos de la iglesia de Jerusalén para determinar qué iban a hacer con los gentiles, si les iban a pedir o no que debían de circuncidarse. Dice, entonces algunos que habían venido de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos. Entonces estoy enfatizando, hermanos, que la palabra anciano se repite una y otra vez como líderes de la iglesia, ¿ok? Luego, hermanos, Pablo pide a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1:5. Y hermanos, ¿qué debemos hacer cuando estamos enfermos? Dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quién, hermanos, a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces vean, hermanos, la palabra anciano está, hermanos, en todo el Nuevo Testamento, como un líder de la iglesia. Hay otros títulos que Pedro utiliza, hermanos, como obispo. Ahorita lo voy a mencionar más adelante. Y también, hermanos, pastor. Entonces, Pedro se identifica, hermanos, también en la segunda identidad, aparte de anciano, como testigo de los sufrimientos de Cristo. Entonces, Pedro, hermanos, vio cuando el Señor padeció en su ministerio terrenal, padeció persecución, padeció la entrega, hermanos, de Judas a los principales sacerdotes, y también, hermanos, lo vio caminar con la cruz y morir en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, Pedro también se califica a sí mismo como participante, no solamente como anciano, no solamente, hermanos, como testigo de los padecimientos de Cristo, sino también participante de la revelación de la gloria de Cristo. So Peter, he recognized himself, he calls himself elder. He is also talking about he was a witness of the sufferings of Christ. Pero también, hermanos, Pedro se identifica como participante. Es la palabra koinonos, de ahí viene koinonía.
la coinonía espiritual que tenemos unos con otros, hermanos, es reflejada aquí entre Pedro y Cristo. Hermano, ¿tiene usted comunión con el Señor? Claro que la tenemos, hermanos. Tenemos coinonía con el Señor, ¿verdad? Entonces, Pedro, hermanos, ¿cómo contempló la gloria de Cristo? La contempló en el monte de la transfiguración. Dice la Biblia que el Señor invitó a Pedro, a Juan y a Jacobo, que se transfiguró delante de ellos. Y la Biblia dice, hermanos, que su rostro resplandecía como el sol. Su rostro y sus vestidos, hermanos, fueron transfigurados. Y dice la Biblia, hermanos, en 2 de Pedro, dice que nosotros contemplamos con nuestros ojos la majestad de la gloria de Cristo. Entonces, Pedro, hermanos, el gozo de Pedro fue participar de los padecimientos de Cristo. Hermanos, al padecer por Cristo, somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Yo quería que viniese conmigo esta mañana, hermanos, William Reyes, que fue oveja del pastor Gary Shippey. Pero lo hemos visto sufrir mucho con cáncer, hermanos. Ahorita no puede asistir a la iglesia por un procedimiento médico que va a tener esta semana. Tiene cáncer en el hígado y cáncer en la médula ósea. Le han dicho que su cáncer es irreversible. Y hermanos, lo que nos ha inspirado de William es su carácter. Cuando lo vemos en la iglesia no está triste y apachurrado. Hermanos, está contento. ¿Por qué, hermanos? Porque él dice, Dios no ha querido sanarme. Reconozco la soberanía de Dios. Si Él quisiera, ya me hubiese sanado. Pero gracias a Dios, porque el Señor me está llamando a su gloria. Amados hermanos, entonces, dice Hebreos, en otro contexto, hermanos, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Luego, hermanos, en Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Y luego en Hebreos 6:4 dice, hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces vean, hermanos, ustedes, que no solamente Pedro fue participante, también nosotros, hermanos, somos partícipes del Espíritu Santo, somos partícipes de Cristo, tenemos comunión con Él. Y aún, hermanos, Hebreos dice, hermanos, que si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué hermoso, hermanos, es cuando el Señor nos disciplina. ¿Saben por qué? Porque, yo soy verdadero hijo de Dios. Entonces, cuando vemos que un hermano peca y peca y peca y no le pasa nada, hermanos, entonces, hermanos, el Señor le pone un question mark ahí si realmente le hace falta una entrega al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, entonces, este tema de ser participantes, Pedro lo dice, hermanos, que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. ¿Cuántos saben de ustedes, hermanos, que nosotros tenemos el ADN de Cristo? Digan amén, hermanos. ¿Qué es ADN? Atributos divinos naturales. ¿Qué va a pasar en el cielo? No hay dolor, no hay artritis, no hay ataques al corazón, no hay más vejez. Todo, hermanos, es allá en el cielo, hermanos. Vamos a participar completamente de la gloria del Señor. Pero aquí, hermanos, nosotros, mientras estamos con vida, estamos ya participando del ADN de Cristo. Pablo dice, hermanos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Y dice Pablo, hermanos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Amados hermanos, ¿qué vio Cristo en sus sufrimientos? Él cuando estaba, hermanos, ahí en el huerto de Getsemaní, dice la Biblia que se sentía angustiado hasta la muerte. Y dice la Biblia, hermanos, ¿qué hay que hacer cuando estamos deprimidos, hermanos? Dice que él llamó a Juan, a Pedro y a Santiago. Él quiso compartir cómo se sentía con ellos. Cuando usted, hermanos, esté triste, deprimido, busque a su pastor, busque a un hermano o una hermana y cuéntele cómo se siente. Miren, yo fui capellán en el centro médico, hermanos, en el hospital metodista, y aprendí que el que expresa cómo se siente, en the long run, a largo plazo, es más sano que el que todo se guarda y un día explota. Entonces, hermanos, hay que compartir con otros cómo nos sentimos. Ahora, Cristo, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que Él no vio la cruz. Él vio lo que estaba detrás de la cruz. Él no puso los ojos en lo terrenal. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nosotros siempre tenemos nuestra mirada en nuestra cartera, en nuestro banco, pero no tenemos nuestros ojos en Jesús? ¿Qué le pasó a Pedro? Empezó a hundirse espiritualmente. Hablando, hermanos, él empezó a hundirse físicamente. Pero cuando quitamos la mirada de Cristo, hermanos, nos podemos, hermanos, enfriar y nos podemos, hermanos, deprimir espiritualmente. Entonces, hermanos, luego Pedro habla de su... Entonces, repitiendo, hermanos, la triple identidad de Pedro. Pedro como anciano, Pedro como testigo de los padecimientos de Cristo y Pedro como participante de la revelación de la gloria de Cristo. Ahora veamos a Pedro, hermanos, en su ministerio pastoral. En su ministerio pastoral, hermanos, el apóstol Pedro usa la palabra apacentar. Y yo busqué, hermanos, la palabra apacentar en el diccionario de la Real Academia Española. La palabra apacentar dice dar pasto a los ganados, dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Y luego, hermanos, un sinónimo de apacentar, según el diccionario, es acertar. La Biblia afirma, hermanos, en Juan 21, del 15 al 19, que el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Peter, ¿do you love me? Y Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le preguntó, hermano, la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Peter answered, yes, Lord, I love you. ¿Qué le contestó el Señor? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Ahí el Señor, hermanos, utilizó la palabra agape. ¿Me amas? ¿Con amor agape? Y Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego en la tercera pregunta, Pedro, ¿me amas? Usó la palabra filos, que es una palabra de amistad. ¿Me amas? Y dice que Pedro se entristeció que le preguntara al Señor otra vez. ¿Qué le contestó el Señor? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces aquí este pasaje, hermanos, describe la hermosa experiencia que tuvo Pedro cuando el Señor
le preguntó 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ante la respuesta positiva de Pedro, el Señor le dijo 2 veces: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y una vez pastorea mis ovejas. Como siervos de Dios, hermanos, como pastores, estamos llamados entonces a apacentar los recién convertidos, los corderos, pero también, hermanos, a apacentar y a pastorear las ovejas maduras. Pero luego dice el apóstol Pedro, hermanos, que el ministerio pastoral incluye cuidando. Y aquí la palabra cuidando, hermanos, es la palabra episcopuntes. De ahí viene la palabra episcopo. Que el pastor, hermanos, es como un supervisor que está viendo todo lo que sucede en la iglesia. The pastor is an elder, yes. He takes care of the flock, yes. But he also supervises everything at the church. Él, hermanos, entonces está cuidando, supervisando la iglesia. ¿Cómo es esto, hermanos? Dijo el Salmo 23, tu vara y tu callado, ¿qué, hermanos? Me infundirán aliento. ¿Para qué usaba la vara el pastor, hermanos? ¿Para qué usaba el callado? El callado lo usaba cuando una oveja se estaba cayendo en el precipicio. Entonces le ponía el callado, hermanos, para levantarla y ponerla en sus hombros. Pero luego, hermanos, el callado, la vara, la usaba, hermanos, para guiar, ciertamente, pero también, hermanos, si una ovejita era rejega y todo eso, históricamente dice la Biblia que el pastor tomaba esa oveja y luego, hermanos, le quebraba una patita y luego se la vendaba. Y entonces la ovejita empezaba a seguir al pastor. Amados hermanos, el ministerio pastoral no es fácil. Pero aquí dice la Biblia, cuidando de ella. ¿Cómo podemos, hermanos, cuidar de la iglesia? Podemos usar la miel. Sí, pero mucha miel, ¿qué pasa, hermanos? Empalaga y hace a las ovejas diabéticas, espirituales. Pero, hermanos, si un pastor en lugar de miel usa la hiel, no nos gusta la hiel, ¿verdad, hermanos? La hiel es amarga. Bueno, hermanos, por eso el pastor está llamado, hermanos, también para mantener una iglesia sana, para exhortar, para cuidar, para pastorear la grey de Dios. Dice la Biblia, dispuestos a servir con ánimo pronto. Esta es la única vez que se usa la palabra con ánimo pronto. Los pastores, hermanos, no somos asalariados. Jesús afirmó, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero luego, hermanos, yo les quiero decir 2 contrastes que usa Pedro, siendo ejemplos de la grey, teniendo señorío sobre la grey. Es un contraste. Pedro dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y la palabra sobre los que están a vuestro cuidado es la palabra herencia, hermanos, clerón en el griego. Que, hermanos, es un regalo. Las ovejas de Cristo son un regalo que el Señor nos ha confiado para cuidar. Y dice la Biblia que vamos a dar cuenta de ustedes cuando estemos allá en la gloria, ¿verdad? Como quienes han de dar cuenta. Ahora, hermanos, ¿cuál es la recompensa?
Ya hablamos, hermanos, del ministerio pastoral, ¿verdad? Apacentando la grey de Dios, cuidando de la iglesia, dispuestos a servir con ánimo pronto. Pero ahora veamos la recompensa, hermanos, la recompensa. Para mí, hermanos, hay recompensa aquí y ahora. Y hay recompensas, hermanos, allá y después. Allá y después se le llama recompensa escatológica. Miren, hermanos, la Biblia nos dice que hay dos clases de tiempo en el Nuevo Testamento. El tiempo cronos es el tiempo del reloj. Por esa razón los humanos, hermanos, nos envejecemos. Por esa razón a veces nos faltan las fuerzas. Por esa razón a veces nos enfermamos. Porque estamos bajo el cronos humano. Pero hay otro tiempo, hermanos. Este es un tiempo especial. Es el tiempo, hermanos, Kairos. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Dice la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, ¿Dios tiene manos? No, aquí está usando Pedro un antropomorfismo. La mano de Dios refiere al poder de Dios. Humillaos pues bajo el poder de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, amados en el Señor, así es como el Señor recompensa a sus siervos. Hay un tiempo cuando el Señor nos exalta para su honra y su gloria. Pero hermanos, ¿ustedes creen que Dios tiene cuidado cuando estamos sufriendo con estrés? Cuando estamos sufriendo con preocupaciones, hermanos. Cuando estamos sufriendo con enfermedades. Claro, hermanos, dice la Biblia, echando toda vuestra, ¿qué, hermanos? Ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, esas promesas, hermanos, son aquí y ahora. Pero ¿cuál es la recompensa allá y después? Dice el apóstol Pedro: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, ¿cuántas coronas ofrece el Señor? Dice la Biblia: sé fiel hasta ¿cuándo, hermanos? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pablo habla de otra corona. Habla de la corona de justicia, dice, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Otra corona. Pero aquí habla, hermanos, de la corona de gloria. Parece, hermanos, que esta es una corona especial para los siervos que fielmente apacientan la iglesia del Señor. Pero, hermanos, el Señor, para ofrecer estas coronas, Él recibió en su frente una corona de espinas. Esa corona en sus sienes, hermanos, le produjeron sangre. Pero Él es capaz, hermanos, de darnos estas coronas porque Él sufrió en la cruz del Calvario. Muy bien, hermanos, entonces Pedro